Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 16, para leer en el versículo primero. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Quiero que vayáis un poco más atrás en el Evangelio según Mateo, capítulo 10. Otra ocasión, mucho antes de estos 3 últimos días, o este último día de nuestro Señor Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 10, leemos a partir del versículo 10. Dice una vez más el Señor: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama
a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, los que pasamos ya de cierta edad, hemos tenido que firmar muchos contratos o muchos convenios o muchos asuntos, hemos tenido que comprar muchas cosas y firmar y leer. Y algunos de nosotros nos hemos llevado la sorpresa de que cuando ha ocurrido algo, alguna anomalía, algún cambio, enseguida hemos ido a la oficina de quejas o a la persona adecuada diciendo, oiga, que me ha pasado este asunto. Y de pronto nos sacan el contrato en la letra pequeña y nos dice, no, pero aquí estaba incluido tal y tal cosa. Los mayores disgustos que yo he llegado a tener es con los bancos. Enseguida te ofrecen grandes cosas y bendiciones si tú pides el préstamo con este banco, ingresas su dinero para luego descubrir que en la letra pequeña no abarca aquello o aquello otro. ¿Y cuántos de nosotros hemos sufrido también con los seguros del coche? Donde cuando te dicen que cubre esto y aquella cosa, luego resulta que no cubre en realidad si ocurren estas circunstancias o en aquella otra cosa. Y justo a ti te pasa lo que el seguro no cubre. Bueno, el Señor Jesús, cuando está hablando de todas las bendiciones que abarca el Evangelio y el seguirle a Él, todo lo que implica estar en el Señor Jesucristo, y nos lo presenta de una manera maravillosa y extraordinaria, no esconde lo que para nosotros pudiera ser la letra pequeña. Y esto es muy importante, y lo vamos a considerar, por lo menos una parte de ello. Cuando comenzamos con esta sección o esta parte de despedida de nuestro Señor Jesús y leíamos en el capítulo 15, empezábamos con esa imagen tan hermosa de la vid, que era el Señor Jesús, y los pámpanos, que éramos nosotros, y nuestro Padre, el Padre de Jesús, que era el hortelano, cuidando de toda aquella obra, la vid y los pámpanos. Y luego nos decía, a lo largo de toda esta enseñanza de Jesús, la importancia de que nosotros deberíamos de permanecer en Cristo. Es decir, si queremos dar frutos, si queremos tener sentido a nuestra vida, si queremos que tenga un significado, teníamos que estar injertados, pegados, unidos a Cristo el resto de nuestra vida. Pero después nos dice, bueno, si vosotros sois estos pámpanos, siendo yo la vid, y permanecéis unidos a mí, entonces vendrá el fruto. Y el fruto que nos presenta, como el de la oración, o el fruto de la comunión entre hermanos, el amor los unos para con los otros, es extraordinario. Así que hay respuesta, hay cambio en nuestras vidas. Nos hablaba de lo que es el amor cristiano y todo lo que aquello implica, porque si estamos en Cristo y somos esas ramas o esos pámpanos, tiene que haber ese amor entre los hermanos, el amor fraternal que surge o que germina y crece y se extiende como una red. Luego nos hablaba de la realidad, y es que nosotros hemos sido arrancados del mundo, hemos sido extraídos del mundo para ser ahora de otro reino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos ha hablado de todas estas cosas, y lo hemos visto a lo largo de este capítulo 15, en este paseo de nuestro Señor, cuando ha dejado el aposento alto y está buscando el lugar para la oración última, también nos tiene que tratar, lo ha hecho a lo largo de este mensaje, y lo podemos ver en estos versículos, de otro aspecto no tan agradable, que es el de la persecución. Así que lo primero que nosotros tenemos que ver, y que tú tienes que saber en esta tarde, es que ya estás avisado. Que hay grandes maravillas prometidas en el Evangelio.
Hay cosas extraordinarias. Se nos dice, lee Apocalipsis, que vamos a entrar en el reino de los cielos donde no habrá dolor, ni lágrima, tristeza, dificultades, ni pecado, ni manchas, etc. Y nos pinta algo extraordinario que además, fijaros bien, nosotros lo vamos a adquirir sin obra, porque no nos va a costar nada. Este contrato, este pacto que hemos hecho con sangre y en la sangre de Jesús, no es nuestra sangre. Todo el sacrificio, todo el dolor lo ha puesto Él, nosotros no hemos puesto nada. Ha costado mucho porque tiene un coste inmenso que es el coste que ha puesto el Señor Jesús. Para nosotros ha sido gratis. Pero después de presentarnos toda esta gran maravilla que disfrutamos, ¿quién de nosotros no quiere estar en el cielo? ¿Y quién de nosotros no quiere ganar la salvación sin poner nada a cambio? Después de poner todo esto, nos dice, bueno, pero tener en cuenta que por vosotros ser creyentes y estar en mí, entonces sufriréis lo mismo que yo estoy sufriendo, sufriréis la persecución. Porque si han perseguido o han insultado al Maestro, ¿cuánto más no harán con sus discípulos? Si han tratado mal al Señor, ¿cuánto más no lo harán con los siervos? Así que una de las cosas que nos dice el versículo 1 de Juan 16 y el versículo 4 es algo claro y contundente. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, versículo 1, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que ahora no me vengáis diciendo, yo pensaba que el cristianismo era un camino de rosas, era como nadar en aceite, todo iba a ser suave, todo iba a ser tranquilo, todo iba a ser cómodo. No, no es así. Y la Escritura, de principio a fin, desde el Génesis a Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis, nos va a mostrar que esto no es así. La salvación, nos dice la Escritura, la salvación es gratuita. No la merecías. No la buscabas, pero la has recibido. Porque toda ella es obra de Cristo, fuera de ti, en la cruz, y por la obra del Espíritu en tu corazón para poder aceptarla. Así que tú no has hecho nada, no te ha costado nada. Es más, a veces la salvación que nos describe la historia bíblica o que nosotros mismos hemos podido experimentar es sorprendente. Porque nos habla de gente que no lo buscaba y que de pronto lo recibe por pura gracia. Y nos cuenta, por ejemplo, de aquel Leví o Mateo, que es el que nos escribe acerca de la persecución, que estaba sentado a su mesa cobrando los impuestos en una vida cómoda porque podía ganar mucho y que de pronto pasa por allí aquel hombre y le dice, ven y sígueme. O nos cuenta de aquel hombre bajito que de pronto se sube a un árbol para poder escuchar y ver al maestro y le dice, Zaqueo, baja porque voy a estar en tu casa, y su vida se transforma. O nos habla de un gran pecador, perseguidor de la iglesia como era Saúl, que estaba de su camino persiguiendo a los cristianos hasta que un golpe en su vida lo tumba en el suelo, lo deja ciego, pero escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ahora serás mi apóstol de los gentiles. No lo buscaban, no tenían ningún interés, no hicieron ningún esfuerzo. En todo caso, los esfuerzos que ellos hacían iban en dirección contraria, porque el mismo Saulo, Pablo, nos dice que todo lo que él consideraba que eran obras de justicia para merecer el cielo, de pronto descubrió que eran trapos de inmundicia. Así que nada de lo que había hecho servía. Y en cambio todo le fue regalado y fue puesto en bandeja. Estábamos perdidos y fuimos hallados. Estábamos ciegos y se nos dio la vista. Estábamos muertos y se nos dio la vida, sin que nosotros hubiéramos hecho ningún gesto ni ningún avance. La salvación es gratuita. Fuera de ti en la cruz y en ti por el Espíritu. Ahora bien, nos dice también el Evangelio que la vida cristiana es dura. Hemos entrado en la vida cristiana, a la vida nueva, por gracia. Pero ahora la vida que nosotros tenemos no es fácil. Así que volver a leer el capítulo 10, como hemos leído de Mateo. En el capítulo 5 nos lo dice, en el capítulo 16 nos lo vuelve a decir, en el capítulo 24 vuelve a traerlo. Si queréis saber acerca de la persecución, leer el Evangelio según Mateo y podréis ver
cuántas veces, una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo en la memoria de Mateo nos dice que la vida cristiana es difícil, que hemos entrado por gracia sin ningún tipo de esfuerzo, dolor o sacrificio, pero ahora estar en la vida cristiana no va a ser fácil. Se nos dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, algo sorprendente que viene justo en la situación difícil de Pablo y Bernabé. Y nos dice en Hechos 14, versículo 22. Y confirmando, como dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero no es este Pablo el que nos había escrito y estaba escribiendo en sus cartas que no deberíamos de hacer nada, que no podíamos hacer nada, que no era necesario hacer nada para entrar en el reino de los cielos, que éramos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obra, para que nadie se gloríe, no había que hacer nada, pero ahora nos dice este hombre que es necesario a través de muchas tribulaciones. Bueno, esto no nos puede pillar de sorpresa. Hemos entrado en el redil, hemos entrado en el lugar seguro, en aquel lugar donde el alma ya no se puede tocar, pero el cuerpo sí se puede tocar. Nos ha dicho el Señor Jesús, lo hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, que estamos en Cristo seguros, el alma está segura y las promesas que se nos han dado están seguras, no nos las puede arrebatar nadie. Así que todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús de una manera clara y firme, estáis seguros. Pero el cuerpo no. Y cuando nos habla del cuerpo, nos habla de todas las dificultades, todas las limitaciones, todos los conflictos que nosotros vamos a tener en este mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La historia es esta. Se nos ha puesto en el camino recto y seguro, pero a lo largo del camino vamos a recibir muchas heridas, vamos a encontrarnos con muchas barreras, vamos a tener que cruzar muchos zarzales. El apóstol Pablo en Romanos, el apóstol Pedro en sus cartas, el apóstol Juan en Apocalipsis nos describe una y otra vez que esto es una realidad. Estás avisado. La vida cristiana que te han dado gratis es dura y difícil. Por varias razones, que las Escrituras nos ponen de una manera muy clara y muy sencilla. Porque a veces es necesario que nuestra fe sea probada por fuego. Hemos sido salvos por fe y esto es un don de Dios, pero esta fe necesita depurarse. Y a veces tiene que pasar por el fuego para que todo aquello malo que se ha pegado a ello desaparezca, para fortalecer la fe, como ese hierro que tiene que ser convertido en hierro duro o en acero y tiene que ser golpeado y una y otra vez. Por eso es que tú, a lo largo de esta vida, tu fe va a ser probada y tendrás dificultades porque se te tiene que hacer fuerte y firme. Porque nos dice la Escritura que la persecución, las dificultades son necesarias porque nos tenemos que parecer a Cristo. Si Cristo fue perseguido, ¿cómo no seremos nosotros? Si lo fue el Maestro, lo serán los discípulos. Si lo fue el Señor, lo serán los siervos. Y debemos, como dice el apóstol Pedro, parecernos a Él, incluso en el sufrimiento. Pero también la vida cristiana se nos distingue con este título, mártir, testigo. La palabra martirio o de mártir, que escuchamos muchas veces, es lo que se define como testigos. Somos testigos y somos mártires. Ser testigos de Cristo implica que podremos sufrir de manera indescriptible por su causa y por su nombre. Si queremos que nuestro testimonio, como diremos al final, sea poderoso, es necesario que traigamos el mensaje del Evangelio en los momentos y en los lugares más difíciles y más duros.
No penséis que el Evangelio y el testimonio lo vamos a dar en un tiempo, en un lugar tan tranquilo como este. O que vamos a buscar el más grande de los salones de actos o anfiteatros y que una gran multitud estará deseosa de escuchar el Evangelio. A veces en avivamientos ha ocurrido, pero la mayoría de las veces es que tenemos que dar pruebas de nuestra fe y tenemos que llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como testigos, como mártires en el tiempo de dificultad y de dolor. Por eso hay razones por las cuales los creyentes tenemos que vivir esta vida de pruebas y de dificultades. No podrás, por tanto, a partir de ahora decir que no lo sabías. No, el cristianismo, la vida cristiana es dura y ya estás avisado. No hay letra pequeña, no hay nada escondido. Todo está plasmado en la palabra del Señor, en la vida y ejemplo de aquellos que nos predecieron. Pero hay algo más. El Señor Jesús nos está diciendo estas cosas, versículo 1, versículo 4, para avisarnos y para que no tropecemos. Fijaros el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Versículo 1, para que no tengáis tropiezo. O en otras palabras, para que no os escandalicéis. Porque la palabra que viene aquí de tener tropiezo es la palabra escándalo en griego, que viene de nosotros de escandalizar. Mirad, el Señor nos está diciendo, no os sorprendáis cuando vengan estas cosas. Y nos lo ha avisado con tiempo, con antelación. A veces dice, lo he dicho en tiempo de oscuridad, lo he dicho al oído, pero otras veces lo he dicho de manera clara. Mirad que os van a perseguir, y os van a maltratar, y os van a echar de la sinagoga, o os van a llevar a la sinagoga para golpearos y maltrataros, y que lo vais a encontrar en vuestras propias familias. Os lo he avisado para que cuando ocurra, no dudéis de que ya lo había dicho. Porque si algo nos dice la parábola de las semillas, en la tierra buena o en lugares malos, es que constantemente viene el desengaño. Y viene con el desengaño el abandono. ¿Cuántos de nosotros no veremos a gente que dijo ser y ya no está? Primera carta de Juan nos dice en capítulo 2 que ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y veremos muchas veces gente que dijo ser, pero que cuando viene el cuervo, viene el sol, o vienen las piedras, todas las dificultades, entonces abandonan. No os asustéis, no os escandalicéis, no dudéis, porque el Señor ya lo había dicho. No todo el que dice ser es en realidad. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura, por ejemplo, que Cristo es la puerta. Gloria sea al Señor que nos ha dado una puerta para entrar en el reino de los cielos, pero acordaros que la puerta es estrecha. Y nos dice la Escritura que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nos gozamos de saber que Cristo es el camino de salvación, la escala que une cielo con tierra, Dios creador con pecadores, criaturas como nosotros. Pero nos dice también la Escritura que el camino es angosto y es difícil. Así que cuando veas que entras en el camino del reino, pero te encuentras con la estrechez, y te encuentras con estos obstáculos a lo largo del camino, recuerda que ya estabais avisados, que esto es así. Y verás muchos abandonar y ya estabas avisado de ellos. Que muchos dirían ser y no eran. Pero Jesús te está avisando para que tú no seas uno de ellos. Porque lo más sorprendente, lo más triste o doloroso para los que estamos aquí, no es que un día tú te sorprendas y digas, anda, pero entonces es que la vida cristiana no es fácil, no es un camino de rosas, sino un camino de espinas. Sí, ya estaba dicho, pero no es que te sorprendas
porque lo veas en otro, sino lo más terrible es que te sorprendas a ti mismo. Y como nos dice antes en el Evangelio de Juan, aquellos discípulos que decían creer en el Señor Jesús, pero que cuando empezaron a escuchar cosas duras, dijeron, duras son las cosas, ¿quién las puede oír? Y empezaron a abandonar. Y esto nos vamos a encontrar en este lugar. Y con toda esa gente que viene un domingo por la mañana y todos aquellos que participan en actividades o en reuniones o en cenas, sin comidas, en paseos, y cuánta gente viene y escucha y recibe nuestros tratados y folletos, y cuánta gente que levanta la mano y una oración y dice y después no están con nosotros, estamos avisados. Pero lo importante es que tú no te sorprendas. Así que si tienes que tomar esa decisión personal de unirte al Evangelio y de apegarte al Señor Jesucristo y aceptarle a Él por fe, recuerda que el camino del creyente no es fácil y que vendrán las pruebas y las dificultades, las tentaciones y los ataques. Vemos, en tercer lugar, en nuestro pasaje o en las palabras de nuestro Señor Jesús, algunas de las características importantes a considerar acerca de esta persecución. Porque, veréis, lo que le dice el Señor es que acerca de las sinagogas, y os echarán de las sinagogas, es que la vida cristiana va a tener unas consecuencias en este mundo que nos es hostil, en las cosas sociales y en las cosas religiosas y en todos los aspectos de nuestra vida. La sinagoga en el mundo judío abarcaba todo. Es decir, si querías tener trabajo, si querías casarte, si querías tener hijos, si querías funcionar de una manera normal, tenías que ser parte de la sinagoga. Y no ocurría únicamente con los judíos, sino que tú te ibas al mundo pagano y en el mundo pagano ocurría otro tanto. Tendrías que estar pegado a un templo específico, a unos dioses, porque si no, serías considerado un extraño, un ajeno, un enemigo, un indiferente. Así que en el momento que tú abandonabas por causa de la fe y del Señor Jesucristo la sinagoga, te encontrabas con una enormidad de dificultades. Sería afectada la vida familiar, sería afectada la vida económica, laboral, social, etcétera, etcétera, porque todo giraba alrededor de ello. Así que cuando el Señor Jesús le dice a unos judíos fervientes, como podrían ser aquellos discípulos, mirad, por causa mía, algunos de vosotros seréis expulsados de la sinagoga, es como decirles, seréis enviados a lo más profundo del desierto sin nada. Hoy lo podemos ver en muchos lugares. En muchos lugares del mundo, el que alguien se convierta no es únicamente decir, a partir de ahora en mi corazón yo adoraré a Cristo. Eso implica la enajenación, implica la separación. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que es que un creyente o que alguien acepte a Cristo en un país como Corea del Norte, o en medio de un Estado islámico, o en medio de todo aquello que es pura fiesta religiosa y que todo está marcado por vírgenes y santos y monumentos de escayola, y que de pronto tú dices que no vas a participar y todo el mundo te mira extraño y te repudia y te rechaza. Hoy está ocurriendo. Y ya estábamos avisados. Las consecuencias van a ser en todo aspecto. No solamente algo interno que tú vas a sufrir en la calle o quizá un poquito en el trabajo o de alguna manera en el vecindario. No, lo vas a sufrir, lo vas a experimentar en todas las áreas. Que no te sorprenda. El que tú vivas tu fe en el Señor Jesucristo te va a traer implicaciones en la sociedad en la que te encuentras. La gente hoy en día, con respecto a la religión, normalmente es hipócrita y disimula. Es muy fácil disimular. Leyendo libros de la historia cristiana o religiosa de nuestro país, por ejemplo, cuando entró el dominio católico en nuestro país y se perseguía al judaísmo y se perseguía el islam, muchos de aquellos pobres hombres y mujeres, familias, tuvieron que disimular su fe. Los vigilaban, así que entraban en las casas a ver si en aquellos lugares se guardaba algún tipo de fiesta en el día que no fuera el domingo, o a ver si comían cerdo, a ver si olían a cerdo.
Todo esto era una persecución y una opresión constante y terrible. Así que mucha de esa gente lo que estaba intentando es vivir de manera hipócrita. Es decir, vivía de una manera católica, iba a las religiones, a sus ritos religiosos, pero guardaba su fe en sus hogares y sus comidas en secreto. El creyente no puede hacerlo. No puede participar de estas cosas. Se nos dice que en el momento en que nosotros somos de Cristo para todas las consecuencias. No podemos decir soy de Cristo en el interior y vivo como un sinvergüenza o un inmoral o como un libertino de esta sociedad. Se nos va a ver y se va a plasmar en todo nuestro comportamiento. Debemos de evitar la hipocresía en nosotros, pero evitar la hipocresía nos trae a nosotros dolor. En otras palabras, en esta iglesia no buscamos evangélicos, no buscamos gente que se pliegue a nuestra manera de ser y de adorar. No buscamos cristianos de nombre, sino creyentes. Personas que sean conquistadas por la obra y la persona del Señor Jesucristo y que lo transformen. ¿Sabéis por qué? Porque si únicamente cambias de religión y únicamente vienes en el tiempo favorable, cuando venga el tiempo de resistir no podrás hacerlo. Cuando vengan las pruebas vas a caer. Ahora, si tu fe está en Cristo, es decir, eres un pámpano unido a la vid, permanecerás a pesar de la oposición y de las dificultades. Te decimos, lo que necesitas no es un cambio de hábitos y de costumbres, necesitas una rendición de corazón, darte cuenta de que eres un pecador y que tu destino es la destrucción o el castigo eterno en el infierno y que la única oportunidad es que te rindas a la obra de Cristo que Él hizo en la cruz cumpliendo todos los requisitos del Padre. Y si esto es así, si hay una transformación genuina en tu corazón y en tu mente y en todo tu ser, entonces podrás resistir lo que el Señor dice que vendrá para todos los creyentes en el tiempo de la persecución. Incluso nos dice que esa persecución se convertirá en muerte. Y algunos moriréis, seréis matados. ¿Estáis dispuestos a darlo todo por causa de Cristo? Porque esto es lo que está requiriendo ser cristiano. En el momento que haces a Cristo tu Señor, lo que estás diciendo, ¿estás dispuesto a poner tu vida, tu ser entero en las manos del Señor? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Cuando venga la persecución, las dificultades, ¿estás dispuesto a decirlo? Aquí tienes todo, porque no podrás tocar mi alma. Porque si hay algo que nos dice el Evangelio según Mateo capítulo 10 que hemos leído, es que te pueden quitar todo por causa de Cristo. Mira que es que no te van a quitar el trabajo y vas a tener que buscar otro trabajo, o te van a quitar tu casa y tendrás que moverte a otro lugar. No, es que nos dice que te pueden quitar todo por causa de Cristo. ¿Estás dispuesto? Porque si no estás dispuesto es que no ha habido un cambio de tu corazón. Y lo más terrible todavía, porque nos dice que estas cosas van a ocurrir en el nombre de Dios. Y no hay nada más dramático y más horrible que la guerra de religiones. El que nos persigan y que nos maten por causa del nombre de Dios. Y esto está ocurriendo hoy en día. ¿Cómo podemos ver a los creyentes degollados o quemados vivos por causa de su Dios? Lo que nos dice el Evangelio, fijaros bien porque esto es importante que lo grabemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo que nos dice el Evangelio es que los creyentes en Cristo Jesús tienen que estar dispuestos a morir, nunca dispuestos a matar. Lo que nos dice es que nosotros los creyentes tenemos que morir por Cristo, si eso lo requiere el Evangelio. Nunca matar en el nombre de Dios. Las religiones matan en el nombre de Dios. Los creyentes, los cristianos, mueren en el nombre del Señor. Morir, sí. Siempre. Matar, no. Nunca. Tiene que estar en nuestra memoria. Tenemos que aprender de los errores del pasado, de nuestra propia historia, de nuestra propia iglesia. Matar un hombre o una mujer por causa de Dios es matar y no otra cosa. Y nosotros somos llamados a sufrir por causa de nuestro Señor Jesús. Conquistaremos el mundo vertiendo sangre nuestra, no vertiendo la sangre de otros.
Pero la persecución, nos dice el Señor Jesús, es parte de nuestra definición, de nuestras características. Lo vemos a lo largo de la historia. Los discípulos, de lo que sabemos acerca de los discípulos, sufrieron. Algunos murieron como mártires, otros tuvieron que ser escondidos o fueron llevados en exilio a la isla de Patmos, como Juan. Los creyentes sufren, lo vemos en la Escritura, lo vemos en nuestra propia historia. La Inquisición en nuestro país, los disidentes, valdenses, hugonotes, etcétera, etcétera. Lo vemos hoy por todas partes en el mundo. Esta generación es la que más persecución está viendo y está sufriendo, experimentando, que en el resto de todo el pasado de nuestra historia. Así que no vengáis diciendo que esto es una anomalía, es algo raro que ha ocurrido. No, la persecución es una realidad que se ha dado a lo largo de toda la historia. Y nos dice que va a seguir ocurriendo. No sé si habéis visto el programa evangélico de esta mañana en televisión y se nos recordaba de esta manera tan clara y concisa. Nos decía el presentador, siento decir la verdad, pero los cristianos seremos siempre perseguidos. Porque nuestro reino no está aquí, está en nuestro lugar y somos ajenos. Así que recordar que una de las características de ser cristiano bíblico, de aquellos que han puesto su vida, su alma y su persona, su ser en el Señor Jesucristo, una de esas características, entre otras muchas, es el de la persecución. Está grabado en nuestra cara y en nuestro rostro. Se tiene que ver igual que se tiene que ver que somos de Cristo, y cuando hablamos se tiene que parecer que hablamos como Cristo, se tiene que ver también en nuestra piel que somos carne y cañón, que somos perseguidos, y no temerlo. Ahora, para terminar, claro está, todo esto ¿por qué? Ya lo dijimos, porque no somos del mundo y todos aquellos que salen del mundo, el mundo lo aborrece, porque el mundo solamente ama a lo suyo, recordáis, capítulo 15. Pero el Señor Jesús dice algo aquí, versículo 3, y harán esto, de que os persigan, echen a la sinagoga, incluso que os maten, porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Es decir, es lo que se llama ignorancia. Nos persiguen por ignorancia. Ahora bien, esto no es una ignorancia intelectual, de falta de información. No porque nos dice que habían visto la obra de Cristo, habían visto las señales, no solamente los milagros, sino la enseñanza poderosa de Jesús. La ignorancia de la que habla este versículo 3 no es intelectual, no es falta de información, es espiritual. Nos persiguen porque no conocen a Dios, porque no conocen a Cristo, porque no lo han experimentado, porque no lo tienen en el corazón. No hay más ciego que el que no quiere ver. Han visto, han oído, han visto todas las señales. El poder del Evangelio está claro. La transformación de las vidas de hombres y mujeres habla con toda contundencia. No pueden decir que no sabían. Claro que saben, pero lo ignoran. Porque no tienen el Evangelio en su corazón. Es una ignorancia espiritual. No quieren ver, no quieren entender, no quieren aceptarlo. La persecución no va a cesar cuando nosotros demos toda la información necesaria a través de Internet, de libros o de información. No seamos ingenuos. No penséis que porque repartamos toda la información para que el mundo sepa acerca de la persecución o acerca del cristianismo o acerca de Cristo, que dejaremos de ser perseguidos. No, cuanto más sepan de Cristo, más nos van a perseguir. Porque la ignorancia no es la falta de información, sino la convicción de corazón. Y cuanto más se les acuse de que no tienen a Cristo como el remedio para sus almas, más rebotados van a estar y más maltrato nos van a dar. Ahora bien, ¿cuál es nuestra tarea y nuestra responsabilidad ante este mundo que nos persigue y nos maltrata porque no conocen a Dios? Nuestra tarea, por tanto, es proclamar a Cristo. No buscar la comodidad, no buscar las cuevas, no es escondernos, no esperar a que pase la tormenta. No, nuestra tarea es la fidelidad. Y que en medio de las dificultades
tengamos el ánimo y la perseverancia de convencer a este mundo, porque la única opción que tenemos para que un hombre o una mujer no sean perseguidos, la única oportunidad es que los que están a su alrededor también conozcan el Evangelio. No es dar información, no es escribir libros, no es formar historia, es poder llegar y decirle a nuestros verdugos que a pesar de todo, aún a pesar de todo, el mal que puedan haber hecho, si se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, serán salvos. Porque ¿sabéis qué? Podemos hacer con este poder del Evangelio en este mundo tan enemigo, enemistado con nosotros, lo que el Señor Jesús hizo con aquel gran perseguidor de la Iglesia. El más grande de los pecadores, porque perseguía a la Iglesia, se convirtió en los más grandes de los testigos, proclamando el Evangelio a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y esa debe ser nuestra meta, el poder convertir a la gente con el poder del Evangelio. Perseguir, sí, seremos perseguidos. Seguros estamos en las manos del Señor Jesucristo. La tarea es firme en nuestras manos. Ir y proclamar las buenas nuevas a pesar de todo. Y que así el nombre del Señor sea glorificado y hombres y mujeres a nuestro alrededor sean convertidos. Amén.